Hola, están en Archivos Nocturnos. Aquí las sombras hablan y el miedo se escribe en voz alta. Relatos reales, leyendas perdidas de lo inexplicable, historias que solo se atreven a salir cuando la noche cae. Bienvenidos a Archivos Nocturnos. Aquí guardamos las historias que pocos se atreven a contar. Hoy abriremos el expediente de personas que se adentraron en montañas, bosques y cuevas y nunca regresaron. Desapariciones que desafían toda lógica, rastros inconclusos, pistas imposibles y misterios que hasta hoy siguen atormentando a familiares, rescatistas y testigos. Si te atreves a perderte en la oscuridad con nosotros, suscríbete y activa la campana, porque en este canal la noche nunca termina. Número 1. Dennis Martin, el niño perdido en los Smoky Mountains, 1969. El día antes de que Dennis Martin cumpliera 7 años, su padre gritó su nombre desde el cielo, luchando por contener las lágrimas en una última súplica desesperada para traerlo a casa. Quizás Dennis lo escuchó, quizás intentó responder. La desaparición desencadenó la mayor búsqueda en la historia del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, Great Smoky Mountains National Park. Era un fin de semana de junio de 1969. La familia Martin celebraba su tradición de acampar en las montañas. Dennis, el menor, estaba a punto de cumplir 7 años. Vestía una camiseta roja brillante, pantalones cortos verdes y zapatos Oxford. Parecía un faro de vida en medio de la naturaleza. Ese sábado, tras el almuerzo, los niños planearon un pequeño juego. Se escondieron para sorprender a los adultos. Dennis corrió hacia los arbustos en dirección al lado oeste, mientras los otros niños iban hacia el sur. Entre risas, los mayores esperaron a que saliera gritando para asustarlos. Pero Dennis nunca regresó. Su padre y abuelo lo llamaron, primero con calma, luego con desesperación. No había respuesta. El bosque permanecía inmóvil, como si lo hubiera devorado. Clyde Martin, el abuelo, caminó hasta la estación de guardabosques de Cades Cove para denunciar la desaparición de Dennis. Bill Martin se cruzó con un naturalista del parque que se dirigía por el sendero desde Cades Cove. No había visto nada. Pronto el cielo se oscureció. Una tormenta brutal se desató, arrojando lluvia y viento que borraron huellas, caminos y toda esperanza de escuchar la voz del niño. Dennis estaba solo, sin abrigo, sin comida, perdido en la montaña. Dennis se fue sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Las temperaturas esa noche bajaron a menos de 10 grados, enfriando a los campistas hasta los huesos. Con el paso de los días, las esperanzas de encontrarlo con vida se apagaron. Ni rastro de su ropa roja, ni un objeto caído, ni un cuerpo. Nada. Un mes después de la desaparición de Dennis, surgió un testimonio inquietante. Un hombre llamado Harold Key había viajado aquel mismo fin de semana a Cades Cove con su familia. Él buscaba algo tan simple como observar un oso en el bosque. Según relató, entre las 6 y 7 de la tarde, mientras se internaban entre los árboles, escucharon un grito. No era un grito cualquiera. Key lo describió como un grito enorme y repugnante, como si viniera desde lo alto de la montaña. Minutos después, algo se agitó entre la maleza. Al otro lado de un arroyo, Key aseguró haber visto a un hombre, un desconocido, que parecía moverse con cautela, como si tratara de evitar ser visto. Caminaba deprisa hacia los autos, con una actitud furtiva. No pudo distinguir su rostro, pero lo que más le perturbó fue la sensación
de que ese hombre no debía estar allí. Intrigado, Kay cruzó el arroyo y en el suelo encontró un trozo de papel arrugado. En él había lo que parecía un mapa, dibujado torpemente. Cuando volvió al camino principal, el único automóvil que quedaba estacionado cerca era un viejo Chevrolet blanco. Los guardabosques aseguraron que la distancia era imposible de cubrir en tan poco tiempo, pero la duda quedó sembrada para siempre. Denise habría cumplido 7 años, pocos días después de su desaparición. En su lugar, lo que quedó fue una ausencia que ni la búsqueda más extensa pudo llenar. Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse. Algunos dicen que fue víctima de un accidente natural, devorado por la montaña. Otros creen que fue secuestrado y que la tormenta ocultó las huellas del crimen perfecto. Lo cierto es que, en aquella tarde, un niño corrió hacia el bosque y nunca más se volvió a saber de él. Segundo, el Paso Dyatlov. La expedición maldita en los Urales, 1959, Rusia. En enero de 1959, 9 jóvenes montañistas rusos, liderados por Igor Dyatlov, partieron hacia una expedición en los montes Urales. Eran estudiantes experimentados, acostumbrados al frío, al esfuerzo y a la montaña. Nada hacía presagiar que aquella travesía se transformaría en uno de los misterios más escalofriantes del siglo XX. Días después, cuando no regresaron, equipos de rescate fueron enviados. Lo que encontraron quedó grabado para siempre en la historia del misterio. La tienda del grupo estaba rasgada desde dentro, como si los propios excursionistas hubieran intentado huir desesperadamente. Los cuerpos fueron hallados dispersos, algunos a cientos de metros. Varios estaban semidesnudos, pese a las temperaturas bajo cero. Otros mostraban heridas imposibles, costillas y cráneos fracturados con una fuerza brutal, pero sin lesiones externas. Uno de los cuerpos estaba sin lengua, otros con los ojos arrancados, y la ropa de varios de ellos mostraba trazas de radiación, un detalle que desconcertó incluso a los investigadores oficiales de la Unión Soviética. Las teorías se multiplicaron: avalancha, ataque de animales, un encuentro con prisioneros fugitivos. Algunos sugieren experimentos militares secretos y otros fenómenos que van más allá de lo humano. Lo único seguro es que aquella noche algo tan aterrador ocurrió en la montaña que 9 jóvenes eligieron correr semidesnudos hacia la nieve antes que quedarse dentro de su refugio. Tercero, el caso de Amy Lynn Bradley, 1998. El crucero Royal Caribbean. Amy Lynn Bradley tenía apenas 23 años. Era una joven llena de vida, atlética, amante de la música y con toda una vida por delante. Lo que parecía ser unas vacaciones familiares en un crucero por el Caribe se transformó en una de las desapariciones más misteriosas y perturbadoras en alta mar. Un caso que hasta hoy atormenta a quienes la buscan. Era la madrugada del 24 de marzo de 1998. Amy había pasado gran parte de la noche bailando en la discoteca del crucero junto a un grupo de músicos que animaban el viaje. A las 5:30 de la mañana, regresó a la habitación donde dormían sus padres y su hermano. Minutos después, salió a fumar un cigarrillo y nunca volvió. A las 6 de la mañana, 2 pasajeros afirmaron haberla visto en un ascensor, acompañada precisamente por uno de los músicos. Después de eso, su rastro se perdió para siempre. La primera versión oficial fue simple, que Amy había caído al mar. Pero su familia rechazó esa idea de inmediato. Amy era una nadadora experimentada,
Además, el barco estaba cerca de la costa de Curazao. Si hubiera caído, alguien habría visto u oído algo. Entonces, ¿qué ocurrió con Amy? Con el tiempo, surgieron testigos. Un taxista de Curazao aseguró que Amy se le acercó la misma mañana de su desaparición, pidiéndole un teléfono. Años después, un suboficial de la Marina, de EEUU, confesó que estando en un burdel de la isla, una mujer joven lo tomó del brazo y le suplicó ayuda. «Me llamo Amy Bradley». El hombre no reportó nada por miedo a represalias y cargó con esa culpa hasta después de su retiro. Pero lo más perturbador apareció años más tarde. Fotografías publicadas en un sitio web de prostitución donde una mujer increíblemente parecida a Amy aparecía en poses sugerentes. La comparación con su rostro, sus tatuajes y la descripción de testigos generó una posibilidad macabra, que Amy no murió, sino que fue secuestrada y obligada a vivir como esclava durante años. Más de 2 décadas han pasado desde esa mañana en el Caribe. Los padres de Amy todavía mantienen una luz encendida en el porche de su casa, esperando que su hija regrese. El caso de Amy Lynn Bradley es uno de los más inquietantes en la historia de desapariciones en alta mar. Un misterio que combina silencio, miedo y la crueldad de redes invisibles. Quizás nunca sepamos qué ocurrió realmente, pero cada testimonio y cada fotografía que surge mantiene abierta una herida que no cicatriza. Porque a veces, lo más aterrador no es morir, sino seguir vivo en manos de monstruos. Cuarto, el caso de Floyd Collins, la cueva que se tragó a un hombre, 1925, Kentucky, EEUU. Imaginen estar a 50 metros bajo tierra, en un túnel tan estrecho que apenas puedes mover los brazos. El aire se vuelve más denso, la oscuridad es absoluta, y un simple error puede convertir ese lugar en tu tumba. Eso fue lo que le ocurrió a Floyd Collins, un explorador de cuevas que quedó atrapado en un agujero de roca y arena en Kentucky en 1925. Durante casi 2 semanas, el mundo entero escuchó cómo un hombre se apagaba lentamente mientras la tierra lo devoraba vivo. A principios del siglo XX, Floyd soñaba con encontrar una entrada a Mammoth Cave o descubrir una nueva cueva que pudiera atraer turistas. Su obsesión lo llevó a explorar un pasaje que él mismo fue ampliando poco a poco. Lo llamaron Sand Cave, y muy pronto ese nombre se volvería sinónimo de pesadilla. El 30 de enero de 1925, tras horas de trabajo, la lámpara de Floyd comenzó a apagarse. En la desesperación por salir, su pie resbaló sobre la grava suelta y en un segundo fatal, una roca de más de 12 kilos cayó desde el techo. La piedra aprisionó su pierna izquierda contra la pared, mientras toneladas de tierra se desplomaban sobre su cuerpo. Floyd quedó enterrado vivo a 46 metros de la salida, completamente solo, en la oscuridad. Cuando no regresó a casa, sus vecinos fueron a buscarlo. Pronto, escucharon su voz débil desde las profundidades. Estaba vivo, pero atrapado. Su hermano Homer fue el único que pudo arrastrarse por el estrecho pasaje y alcanzarlo. Floyd lloraba, gritaba de dolor, pero aún tenía esperanzas. Homer le llevó agua, comida y promesas de rescate. Afuera, cientos de curiosos se congregaban. La noticia se convirtió en un espectáculo mediático. Periodistas, fotógrafos, incluso vendedores de comida se reunieron alrededor de la entrada como si fuera un circo macabro. Cada intento de rescatarlo fracasaba. Un arnés lo lastimó brutalmente al intentar jalarlo. Los pasajes eran tan estrechos que apenas una persona podía avanzar, y las hogueras que los visitantes encendían afuera alteraron el hielo natural de la cueva.
provocando derrumbes que hicieron aún más imposible llegar hasta él. Con el paso de los días, la situación se volvió insoportable. El frío, el agua helada acumulada en el túnel y el hambre desgarraban lentamente su cuerpo. Le colocaron una bombilla eléctrica para darle calor y luz, un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero el 11 de febrero, la luz se apagó. Ya no había manera de saber si seguía con vida. Mientras tanto, decenas de hombres cavaban un pozo de 17 metros para llegar desde arriba. El suelo era duro, las rocas interminables, y el tiempo corría en contra. Finalmente, el 16 de febrero, los rescatistas lograron abrir un túnel lateral hasta el lugar donde se encontraba Floyd. Lo hallaron inmóvil, frío. Sin respiración, Floyd Collins sobrevivió más de una semana atrapado en la oscuridad, con la pierna aplastada, escuchando cómo la tierra se derrumbaba a su alrededor, y los rescatistas luchaban en vano por liberarlo. Su historia se convirtió en un espectáculo mediático que algunos recuerdan como el primer reality show del horror. Hasta hoy, Sand Cave sigue siendo un lugar maldito, un recordatorio de lo frágiles que somos frente a la tierra, la misma que respira sobre nosotros, esperando el momento de cerrarse y tragarnos para siempre. Recuerda compartir este video, dale like y deja en nuestra caja de comentarios sugerencias sobre temas terroríficos que quieres escuchar. Gracias por escucharnos.